Ahí vamos, vamos. Ahí está, ya se está grabando. ¿Está bien? Ah, Entonces, fíjense. Luis Luna está de anfitrión, así que él está grabando, dale. Bien, bien. Fíjense entonces que para que esto esté en equilibrio, no queda otra que la K equivalente sea, en este caso, K1 más K sub 2. Hugo, Es decir, que el P es igual a delta por K, donde K sería la suma de las dos. Sí, no, simplemente está bien. Esa es la ecuación. Esa. El K1 por el delta más el K2 por el delta. Porque es la ecuación de equilibrio. Entonces, de ahí claro, sale que el K equivalente tiene que ser necesariamente igual a la suma de los dos, porque es, P dinámicamente tiene que estar equilibrada con los dos resortes, con los dos K por delta, digamos. claro. Claro, Es decir, esta es una fuerza, esta es la Sí. otra fuerza de este resorte, esta fuerza con esta fuerza, la suma de estas dos se tiene que igualar a esta, que es esto. claro. Y a Esa su es la vez, condición de equilibrio. cada fuerza del resorte es proporcional a su K, como está puesto ahí. Ahora, como el delta tiene que ser el mismo, tengo que necesariamente sumar el K1 más K2. Está perfecto. Esa es la Sacamos ecuación. el factor común, el delta, y nos dice que este P delta tiene que ser una constante que es la suma de las dos, por lo tanto esa sería la K equivalente. ¿Qué pasa si tenemos ahora al revés? Tenemos una de este tipo. Tiene una constante 1 y una constante 2. Acá este se va a desplazar, al igual que este. Ahora fíjense, esta fuerza, la consideración que hay que tener acá importante es que la fuerza va a estar aplicada en los dos resortes. Sí. Entonces, esta va a producir un desplazamiento delta 1, dependiendo de su constante. De la dureza. Claro, exactamente. Y este va a producir otro desplazamiento que va a depender de su constante. Ahora, fíjense entonces, yo puedo decir que, como general, nosotros decimos que P es igual a K por delta. ¿Está bien? Yo puedo decir eso. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? Yo puedo decir acá que el delta, voy a despejar acá este delta con el P, yo puedo decir que delta es igual a ¿qué? A P sobre K. Que yo le voy a poner equivalente, que es este el desplazamiento. Ahora yo voy a calcular cuál es el equivalente. Pero yo sé, fíjense, que este delta va a ser igual a ¿qué? Al delta 1 más el delta 2. ¿Por qué? Porque este se va a desplazar, más este desplazamiento me va a provocar el desplazamiento total. Entonces va a ser el desplazamiento 1 más el desplazamiento 2. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar, voy a decir, bueno, entonces ahora yo sé que este delta para mí, para el caso general, yo puedo ponerlo como P sobre K. Pero yo sé que el delta es igual a delta 1 más el delta 2. Es decir, este delta es igual a delta 1 más... Creo que se le corta el internet. Se congeló. Sí. Sí. La diferencia, mientras vuelve el ingeniero Caballero, va a estar dada en que el resorte en serie, las deformaciones van a ser ¿a qué? Proporcionales a las constantes. La constante. Claro. Tengo Esa es uno la muy única. duro, uno muy duro y un otro muy blando. La elongación total va a ser por parte del más blando que del duro, digamos, criollomente. Pero la elongación total va a Sí, ser siempre la misma. La claro, suma de las dos, ¿no es cierto? sí, Eso no, pero no, va, no cabe duda. Lo que pasa es que dejan de ser iguales y pasan a sí. ser proporcionales ¿a qué? A la rigidez del resorte. Entonces, ese es el planteo que le estamos pidiendo, ese es el análisis, digamos. Cuando están en serie,
los delta son proporcionales a los K. Y es lógico. Sí, Porque la fuerza P que hacemos para abajo tiene que equilibrar al K por delta 1 o el K1 por delta 1 más el K2 por delta 2 claro. para que quede en equilibrio. Por lo tanto, los desplazamientos van a ser diferentes y proporcionales obviamente a la constante. Bueno, eso es lo que hay que hacer y volcarlo en ecuación y van a ver que les da bueno, es lo que estaría por hacer ahora el ingeniero Caballero. Pero ¿queda claro la diferencia entre en paralelo y serie? Sí, En uno, Sí, profe. el paralelo, el desplazamiento es idéntico. ¿Mm? Si no, el cuerpo haría esto. Si ya habría como otro grado de libertad y no es lo que nosotros decimos. Entonces, cuando están en paralelo, el desplazamiento es idéntico. Al estar en serie, son distintos. ¿Está bien? Los desplazamientos son distintos. Parece que el ingeniero Caballero no puede volver. está andando mal, profe, el internet varias Sí, veces. nosotros no pudimos dar mecánica de los fluidos a la tarde. Al ¿Por el mismo ingeniero problema? Acá está mirando Shema. se le cortó. Sí. Sí, el problema es que todo el mundo está con lo mismo. Y hasta ahora todo el mundo está conectado y el que no está viendo Netflix, qué sé yo, Amazon Así es. o lo que fuera. Profe, Esa, dale. una Sí. pregunta que no tiene mucho que ver con mecánica. La otra vez el ingeniero Gracia nos estaba mostrando algo sobre los proyectos de investigación. Hay un proyecto en donde estaba usted ahí, intervenía. ¿De qué se trata el proyecto ese? Algo vi que era de paneles solares. La idea es la optimización de los paneles solares. Eh, Recién eso se está por empezar a trabajar. A ver, espera un minutito, que me habla Hugo. Hola. Señor. No te veo ni te escucho. Salí y volver, debería salir y volver a entrar, entonces Hugo. ¿Ah? Dale. Si nos parece que hay un problema en la máquina, me dice que se le colgó la máquina. Decía que eso todavía está en la etapa de la elaboración del proyecto, ni siquiera nos hemos reunido para empezar a esbozarlo, cuáles serían los planteos para empezar a trabajarlo al proyecto. Si están interesados, es cuestión de que hablen con el director, con Germán Gracia, para empezar a trabajar a quienes les interese. Es un tema muy bueno, de mucho futuro, porque necesariamente vamos a terminar todos con la energía renovable. En algún momento el carbono se va a acabar y los fósiles también. Y más en nuestra provincia, que es muy alto el clima y la zona. Así que estamos buscando la colaboración de ustedes para también iniciarse en eso. Pero todavía no te puedo decir, dar mayores detalles porque no nos hemos reunido todavía. Pero con gusto el que tenga intención, ganas y disponga de tiempo, no tengo problema, confeccionamos una lista y vamos armando el grupo. Hay muchas tareas para hacer, tareas de investigación, tareas de campo. Profe. A ver, no lo veo.
No, ¿Usted está acuérdate que no. trabajando normalmente, profe, fuera de la universidad o también? Sí, estoy desde mi casa. Ahora estamos trabajando fuertemente con la adecuación de todo lo que son las instalaciones para cuando retornen los vuelos, que calculamos que van a ser el otro mes, en octubre. Sí, Hay que readecuar todas las instalaciones. Bueno, como ustedes ven cuando ingresan a un banco, a una institución pública, acá lo mismo. Estamos señalizando el piso, colocando las estaciones de higiene, sí, se están definiendo los protocolos que tienen que tener la confitería, los remises, los taxis que van y trabajan en el aeropuerto, el personal de Aerolíneas Argentinas. Bueno, casualmente nos encontramos trabajando en eso. Yo por mi edad y por la ley, digamos, tengo obligación de estar en mi casa. A partir de los 60 años somos considerados personas de riesgo. Por lo tanto, estamos con aislamiento social. Así que, bueno, trabajo desde mi casa y bueno, cuando hay que, ya necesito una tarea, una información de campo, me voy al aeropuerto. Pero sí, sí, estamos trabajando, estamos trabajando. No vemos las horas que empiecen a venir los vuelos porque la situación económica de la empresa no es la óptima. Los ingresos de la empresa dependen de la cantidad de vuelos que tengamos. Y si no tenemos vuelos no hay ingresos, así que los sueldos forman parte es decir, se pagan a partir de los ingresos que tiene la compañía, como cualquier empresa. sí, Así que en ese aspecto no son buenos los momentos que estamos pasando, pero bueno, estimamos que todo esto va a terminar en algún momento y deberemos volver. Lo que sí se plantea es lo mismo que en el tema educativo, digamos, ¿no? La vuelta al servicio normal no va a ser la misma que antes de marzo. Es decir, va a haber una claro, serie de restricciones, de situaciones, hasta los puestos de trabajo tienen que cambiar. ¿Sí? Establecer distancias, higienizarse, en fin. Es bastante complejo, bastante complejo. O sea, el daño, digamos, que ha producido este bicho no tan solo en la salud, sino en la economía, ¿no? Y sí, en la vida nuestra. seguramente. La vida nuestra. La vida nuestra va a cambiar, ¿no? Hasta tanto se lo conozca bien al virus y se lo pueda combatir, que hoy por hoy se hablan de vacunas, pero todavía no hay nada. Hay que ver la efectividad. Tengan en cuenta que las vacunas salen en un proceso muy acelerado, dejando de lado, digamos, todo lo que son las metodologías científicas. Esto es lo mismo que cuando se inicia una investigación, hay que ir cumpliendo pasos para estar seguro de que no se cometen errores, y más si vamos a terminar inyectando una sustancia extraña en el cuerpo humano, que no produzca ningún daño. Bueno, acá por el apuro se están quemando muchas etapas y se habla ya de empezar a vacunar, pero no se conoce la efectividad, no se sabe si hay daños colaterales, no se sabe si puede producir alguna alteración en la genética del ser humano. Bueno, todas esas cosas en tiempos normales se las hace y se experimenta. Primero empieza con los cobayos hasta terminar con el animal más complejo y más cercano a nosotros, nuestros primos hermanos, que son los monos. Sí, Se van quemando todas esas etapas hasta que se ve realmente qué daños colaterales, si produce o no produce entonces alguna alteración. Bueno, hoy por hoy no se está haciendo ningún análisis de ese tipo. Bueno, ahí inclusive entran a decir de si... La máquina, primera vez que me pasa eso. Tuve que obligarla a apagarla y eso me preocupa, porque eso siempre trae consecuencias. Pero bueno, ahí estamos de vuelta. Bueno, la verdad que no sé dónde quedamos. No sé a dónde llegamos. Bueno,
cuando Estábamos... A ver, vuelvo un poquito. ¿Cómo? ¿Desde qué empezó a explicar? Lo de serie De era. los... Sí, en serie. En Resorte serie, en serie. bien. Bien, cuando Los teníamos en elongamientos de serie, cada resorte. bien, cuando le aplicábamos una carga, también P, esta masa se va a desplazar, un delta. Ahora, la característica que tiene esta forma de estar o esta disposición de los resortes es que la carga está aplicada la misma en cada uno de los resortes. Entonces, el desplazamiento que va a sufrir cada uno va a ser distinto dependiendo de las constantes. Entonces, en ese caso, lo que vamos a decir es que el delta, en ese caso, fíjense, P por el delta va a ser igual a P. Ese delta y ese K, nosotros estamos representando como qué es lo que me provocó a mí ese desplazamiento. Y eso no va a ser una constante que para nosotros va a ser ese K equivalente que nosotros queremos calcular. Como decimos que en una disposición así serie, el delta total va a ser igual a la suma del delta 1 más el delta 2. Es decir, el desplazamiento que va a provocar el K1, el resorte 1, y el desplazamiento que va a provocar el resorte 2. Entonces, en ese caso tenemos que el delta total va a ser igual al delta 1 más el delta 2. Ahora, como nosotros dijimos que el delta, yo le digo que es equivalente, si yo despejo acá el delta, va a ser como P sobre K equivalente, que vendría a ser este delta que vamos a calcular. Pero yo sé que ese delta va a ser igual al delta 1 más el delta 2, porque este delta va a resultar de la suma del desplazamiento que provoca uno y el otro resorte. Entonces yo digo que delta va a ser igual al delta 1 más delta 2. Como delta 1 es P sobre K1, es decir, el mismo peso aplicado en este resorte, y el P sobre K2 sería la del delta 2, entonces yo lo que hice fue volver a escribir el P sobre equivalente acá para que lo vean. Entonces digo, como yo tengo P repetido en un miembro y en el otro miembro, entonces yo lo despejo y me queda directamente que 1 sobre K equivalente es igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Si nosotros despejamos el K equivalente, ustedes llegan a una ecuación de este tipo, donde generalmente es que la constante equivalente de un sistema donde tenemos resorte en serie se calcula como el producto de todas las constantes de los resortes dividido sobre la suma de todas las constantes de los resortes. Y es así como se calcula el K equivalente. ¿Está bien? ¿Ahí lo ven? Después lo que alcancé a decirle es que Mariela hizo el comentario: ¿qué pasa si tenemos una composición de ambas? Es decir, suponiendo este caso, donde tenemos dos en paralelo y una en serie. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es resolver este paralelo por un equivalente que se resuelve así, y después resolverlo como si fuera en serie, aplicándolo de esta manera. ¿Está bien? De esa manera nosotros llegamos a encontrar a este sistema, lo podemos llegar a representar con una K equivalente y una masita. ¿Está bien? ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Bueno. Profe, ¿le puede sacar una foto y mandarlo al grupo? Sí, cómo no. En definitiva, en el caso combinado, Mariela, se resuelve como un circuito eléctrico. Resolvemos primero el paralelo con un equivalente y nos van a quedar dos resortes en serie y luego resolvemos la serie. Gracias, profe. Bueno, vamos a ver si seguimos. Listo. Ahí les mandé la fotito.
Bien, vamos a seguir entonces con el trabajo práctico. ¿Ah? A ver el enunciado. Ahora tengo que ir a abrir el trabajo práctico. Bueno, nosotros vimos entonces el problema número 1, ahora vamos a ver el problema número 2. ¿Sí me hablaste, Dante? No, que habíamos visto un solo problema, número 1. Bien, perfecto. Bien, vamos a ver el problema número 2. Fíjense este problemita. Lo vamos a leer. Dice, la figura muestra dos cuerdas elásticas, cada una de longitud L, que están unidas a una pequeña pelota de masa M, que se desliza sobre una superficie lisa horizontal. Las cuerdas se estiran hasta una tensión inicial T entre soportes rígidos. La pelota recibe un pequeño desplazamiento X igual a X sub 0 perpendicular a las cuerdas y luego se suelta en T igual a 0. Primero dice, deduzca la ecuación del movimiento de la pelota y demuestra que ésta está experimentando un movimiento oscilatorio armónico. Y el punto 2 nos dice que con M por G igual a 13 newton, con T igual a 220 newton, con L 2 metros, con X0 igual a T 7,6 centímetros, calcule la frecuencia, el periodo de la vibración, la velocidad máxima y la aceleración máxima. Bueno, fíjense. A usted le dicen que tiene una mesa, este es un hilo elástico y en el medio pongamos que está la masita. Es una esfera de masa M. A ustedes les dicen que la separan una cierta distancia. Lo voy a dibujar así, un poco exagerado para que lo puedan ver. Ahí la separa esta distancia X sub 0. Obviamente, ¿qué va a pasar cuando la suelte? Va a empezar a vibrar alrededor de este punto. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cómo se definía una vibración? A ver, hagamos el repaso. ¿Qué habíamos dicho que era una vibración? Una oscilación del cuerpo en torno a un punto de equilibrio estable. Muy bien. Muy bien. Yo lo acá voy a exagerar un poquito. Fíjense, esto está horizontal. Yo lo he puesto así de frente para que lo puedan ver nada más, pero en realidad el problema nos dice que es una mesa y está horizontal la mesa. ¿Qué hacemos? Fíjense, si esto es un elástico, la masita está en el medio. Si yo lo estiro, lo suelto, esto va a quedar vibrando alrededor de este punto que se llama, que es denominado equilibrio estable. Obviamente este va a producir un movimiento oscilatorio. Lo que nos están pidiendo en este caso es deducir la ecuación de la vibración. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para deducirla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el diagrama del cuerpo libre. Fíjense, en esta masita, recuerden que es horizontal, ¿qué fuerza va a estar actuando? La... Estoy colocándole tinta a la fibra.
mientras ustedes piensan. Si nosotros tenemos el diagrama del cuerpo libre, yo lo corro hacia la derecha y yo digo que este va a ser el eje X. Lo desplazamos desde aquí hasta acá, un X0 va a empezar a vibrar. Cuando yo lo estiro en esa posición, ¿qué fuerza van a estar actuando? La del resorte. En este caso no hay ningún resorte. Bueno, Pero ¿cuál sería en este caso? el elástico. Sería la cuerda. La cuerda que es elástica. Entonces yo voy a tener una fuerza que va a estar así. Que le vamos a llamar T. Y para este otro lado la vamos a tener así. Que la vamos a llamar T. ¿Está bien? Es decir, lo voy a dibujar acá para que lo vean. Ustedes tienen la masa, van a tener la fuerza T y acá van a tener la otra fuerza T. ¿Lo ven a eso? Yo he corrido la masa, la he desplazado, obviamente el elástico se está estirando. Entonces, la fuerza que están apareciendo acá en la masita es la de tensión de la cuerda, que la voy a tener acá y en este otro lado. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Bien. Sí. Bien. ¿Por qué no influye la masa acá? Porque como es horizontal, la fuerza, peso, se equilibra con la normal. Entonces no aparecen. Las que van a estar actuando son nada más que las tensiones elásticas del hilo o de la cuerda. Entonces, fíjense, yo lo voy a hacer así. Lo voy a exagerar. Yo dije que este es X. Yo lo separo, esta distancia, que es X0. Esta es la tensión elástica. Si esa tensión yo lo separo, un ángulo le voy a llamar phi, entonces, cuando yo aplico la ecuación fundamental de la dinámica que me dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración, sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, que nosotros la ponemos de esa manera. Fíjense, ¿cuánto vale la fuerza ahí? ¿Cómo ustedes me calcularían la fuerza? Con phi. Si esto es phi, Sí. esto es phi, ¿cómo la calcularía? ¿Cuál es la componente de la tensión T que me va a estar afectándome a la vibración? Componente X. T seno de phi. La componente en X, ¿está bien? Porque el ¿Por qué la desplazamiento I es... no? ¿Y por qué la I no? Porque son Anulan. iguales, se Se anulan. cancela. Mm, Son soportes rígidos y se supone que la cuerda no se tiene que estirar. ¿Cuál es la suposición que nosotros, con la cual arrancamos el estudio de vibraciones? Que solo íbamos a tener movimiento en una dimensión. Unidimensional. O sea, un solo grado de libertad, exactamente. Si no, la cosa se complica. Claro, Hay vibración en I, ¿eh? Ojo, hay vibración en I. Pero es un grado de libertad más que tiene. No son las ecuaciones que estamos planteando. Esa es la razón. Gracias, Hugo. ¿está bien? Bien. Entonces, la componente de T que va a provocar la vibración en esta es esta. Entonces, ¿cómo yo calculo esa componente? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Va a ser igual a qué? A T. Si yo pongo T por el seno de phi. de pi, yo estoy Bueno. calculando esto. Si le pongo negativo, estoy diciendo que la fuerza va hacia aquel lado. Y es correcto. Y ahí termina. No.
¿Qué falta? El 2. ¿El qué? ¿Qué cosa? T por C phi. La otra, No atención, son- porque yo estoy analizando esta, ahora vamos a analizar esta, y esta también, la componente va a ser la misma, o sea, ¿qué pasaría con esto? 2 veces. 2 veces, claro, porque es esta y esta otra, entonces van a ser 2 veces la misma. Bien, a esto lo voy a pasar para el otro lado de tal manera que a mí me va a quedar como m por x, 2 puntos, más 2t por el seno de phi igual a 0. Pero fíjense que el seno de phi es igual a ¿qué? Este es el desplazamiento en x. Las vibraciones son muy pequeñas. Entonces yo puedo decir que el seno de este ángulo va a ser igual a ¿qué? A x dividido en la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? El seno de este Sí. ángulo es igual a x, que es el desplazamiento del x0, pero como es variable lo voy a poner en forma genérica. Porque el x0 es cuando es al inicio, pero después va a ir reduciéndose hasta llegar a la posición 0. En el caso de este, que es sin rozamiento, siempre asumimos que va a ser indefinido. Entonces va a ser igual a ¿qué? A x dividido en L. Ahora, como las vibraciones son muy pequeñas, entonces yo puedo asumir que la longitud, esta L que a mí me da, es igual a la hipotenusa. Por eso es que yo digo que X sobre L es igual al seno. Yo no voy a reemplazar eso ahí. Entonces, a mí me Discúlpame, queda- Hugo. Sí, A ver, una pregunta. ¿Qué es lo que está, por qué hace esa relación el ingeniero Caballero? O sea, ¿por qué está poniendo que el seno de phi es igual a x sobre L? Matemáticamente, ¿qué está haciendo? Socatoa. No te entiendo, Mauricio. Socatoa. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Porque cuando Aquí trabajamos con tenemos ángulos técnica. pequeños, el seno y el coseno son iguales. Y como Pero fíjense si ya la he escrito a la ecuación. ¿sí? ¿Qué dice qué dice en la pizarra? ¿Qué Viene es de lo la que estás mano preguntando, profe? ¿eh? ¿Qué sería lo que estás preguntando? Porque yo entendí lo que le respondí a los chicos. Cuando son ángulos pequeños se puede hacer esa aproximación entre No, la está bien. hipotenusa y la... Está perfecto eso está perfecto. Sí. Pero, ¿por qué cambia phi por x sobre L? ¿Qué ecuaciones resolvemos nosotros? ¿qué pasa? ¿Por qué pusimos X sobre L? Esa es la pregunta. No se pierdan. ¿Por qué? Porque acá, fíjense, acá tenemos X que sabemos que en una vibración es la elongación, pero de este otro lado no tenemos nada todavía. Pero fíjense qué pasó acá cuando yo hice esto. Matemáticamente, ¿cómo se llama? Seno de phi igual a x sobre L para poder resolver la ecuación diferencial. Cambio de variable. Phi por L, porque nuestras ecuaciones diferenciales, la variable es x. Ayer lo dijo el ingeniero. X punto y x2 puntos. No podemos derivar phi. No nos lleva a nada. ¿Se entiende eso? No hay que perder el hecho físico. Hay que adaptar la ecuación según el grado de libertad que nosotros tenemos. Arriba, como él les dijo recién el ingeniero Caballero, la tienen en función de X y de phi. Y no les dice nada phi. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar la variable phi por X, porque phi no me sirve. ¿Se entiende eso? Entonces, cambio la variable, fíjense cómo aparece en la segunda ecuación.
2t sobre L por X. Ahí sí tiene la forma de una ecuación diferencial. Si no, ¿cómo resuelven el primer caso? No tiene solución eso. No tiene ni forma. La van a buscar a la ecuación en cualquier tabla y no la van a encontrar. Pero a partir de la segunda, sí. Es decir, fíjense, cuando yo ahora acá digo, ¿qué pasa si yo esto lo divido en M? Ahí no le resulta cara conocida, ahí la ecuación. La ecuación de segundo grado con parámetros constantes. Exactamente. Entonces lo que le está queriendo decir ahí el ingeniero es que de esa manera yo ahí está complicado, pero yo lo tengo que llevar a que esta parte me lo ponga en función de X, porque la variable mía es X. Entonces, como yo sé que el seno de este ángulo, y ahí está relacionado con el X, fíjense, al poner eso, a mí me está, ya me está resultando cara conocida ya la ecuación. Entonces, fíjense que nosotros, ahí ustedes, si ustedes recuerdan cómo es la ecuación de una vibración, ustedes pueden llegar a decir qué tipo de vibración es así con solo verla ya. Fíjense, ¿qué tipo de vibración responde a esta? Vibración libre. Es una vibración libre, no amortiguada. Es una vibración libre. ¿Por qué? ¿Cuál era la ecuación diferencial de una ecuación libre? Lo voy a escribir acá abajo. Era de esta manera, así, más p cuadrado por x igual a 0. Esa es la ecuación de una libre. Entonces, fíjense, donde p dijimos que era la pulsación natural. Fíjense, entonces, el 2t sobre m por L, ¿qué sería? Cuadrado. De la ecuación libre que dijo ahí Brizuela. Y sería p cuadrado. Entonces, acá, y si yo agarro ahora, digo, bueno, despejo P, donde yo sé que esa es la pulsación, me queda de esa manera. En una vibración. Una consulta, ¿Cómo? profe. Una consulta. No me quedó claro, o sea, entendí el por qué se cambiaba, o sea, el cambio de variable, pero usted asimila que seno de phi es igual a x sobre L porque es muy chiquito el ángulo. Claro, Eso para no ángulos lo tengo muy claro. pequeños, o sea, para ángulos muy pequeños es nada más que una apreciación. Para ángulos muy pequeños yo puedo suponer que la longitud de esta, que es la que a mí me dan como dato, es igual a la esta, de tal manera que yo puedo decir que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero como yo no lo tengo, asumo, porque ángulos son pequeños, que es igual a L. Nada más que eso. Pero la idea, más que nada, es ver que nosotros tenemos que tratar de poner esta parte de la ecuación en función de x. Y de esta manera, yo al ponerla en función de x, yo la estoy llevando ya a una ecuación diferencial, como les decía recién antes. Entonces, fíjense que de esa manera ustedes dicen, ya tengo una ecuación diferencial de segundo orden, de segundo grado, porque acá tenemos x2 puntos, donde 2t sobre m por L por x. Que eso responde a una ecuación libre no amortiguada, que nosotros ya sabemos que en el caso de la masa resorte, era la pulsación natural. En este caso, la pulsación nos da que es esto. ¿Qué significa esto? Que en un sistema masa-resorte, cuando ustedes tenían, era así. K sobre M. Entonces, la pulsación, en este caso, depende de la constante del resorte y de la masa. Pero en un sistema como este, donde no tenemos masa y resorte, ¿de qué depende?
Fíjense de qué depende la pulsación. Y va a depender de la tensión de la cuerda, de la masa y de la longitud. Entonces, antes decían ustedes, en el problema que vimos ayer, si yo quería variar la pulsación, tengo estos elementos para variarlo, para provocar alguna variación. Ahora, en este caso, lo que yo puedo hacer es cambiar la masa o cambiar el hilo también, porque cambiando el hilo y la masa yo puedo cambiar la tensión. Cambiando la tensión puedo agarrar, cambiar la pulsación. Entonces, ustedes, al llevarlo de esta manera, ustedes le dijeron, bien, conclusión, se trata de un movimiento oscilatorio armónico. Si es un movimiento oscilatorio armónico, ustedes dicen que responde a una función periódica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí, profe. Sí. Bien, bien, bien. ¿Se acuerdan el video que yo les pasé del péndulo simple? Tienen las mismas variables, nada más que como está sobre la mesa no actúa el peso de la masa. Pero es un movimiento armónico simple, eso es por un lado. Debe estar grabado, así que bájenlo y fíjense cuando hicimos el teórico. Y por el otro, para responderle a Pía, en lo que matemáticamente se conoce, si el ángulo es muy pequeño, el seno del ángulo es igual al arco, o el coseno del ángulo es igual al arco. Ángulo igual a arco. ¿Cuándo? Cuando los ángulos son pequeños. ¿Se acuerdan de eso en análisis matemático? Se podía reemplazar el seno y el coseno, o sea, la función trigonométrica, por el arco. ¿Por qué? Porque el ángulo es pequeño. Esa es la razón. Bien, profe. Bien, la razón de este problema es para que ustedes vean que nosotros teniendo un sistema como este, también podemos hablar de un movimiento armónico. Acá ustedes, con lo que hemos hecho ahora, lo hemos demostrado. Y donde la pulsación o la frecuencia de la vibración va a estar dependiendo justamente no de un K y de un M, como el caso más el resorte, sino en este caso, ¿qué es lo que me va a provocar que esto varíe? Y bueno, van a ser, en este caso, el hilo elástico. Eso nada más. Fíjense ustedes que una vez que deducen ustedes que este es un movimiento oscilatorio armónico, porque es lo que llegamos a demostrar, que comparado con una que nosotros ya sabemos, que es una ecuación de una vibración libre, les piden a ustedes, a ver, ¿qué es lo que piden? Les pide calcular la frecuencia. ¿Cómo calcularé entonces la frecuencia ahora? ¿Qué les parece? Si ya sabemos que es una vibración libre no amortiguada. ¿Cómo se calculaba la frecuencia? Bueno, la pulsación ya sabemos que se calcula de esta manera. Es 2T sobre M por L. Raíz cuadrada. Listo. Ya calculamos eso. ¿Cómo se calcula ahora la frecuencia y el periodo? ¿Cómo calculábamos el periodo? ¿Se acuerdan? Era igual a ¿qué? A 2pi sobre P. Sobre P. Donde P es este valor. Ahora, este valor ustedes lo pueden calcular, sí, porque ahí les da el valor de la tensión, les da el valor de la masa y les da el valor de la longitud. Hay que tener un detalle. Hay que tener en cuenta un detalle. Ahí les dice a ustedes que la masa por G es igual a 13 newton. Ojo con eso. Porque acá ustedes, ¿qué tienen que reemplazar? ¿Qué es lo que tienen que reemplazar ahí? La masa sola. La masa sola. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Despejarla. Es decir, la masa va a ser igual a 13 newton dividido en G, que es 9,8. Entonces,
Una vez que calculan la masa, vienen, reemplazan aquí, calculan el P, que es la pulsación. Pero ustedes fíjense que ya de en medio, que de ahora en adelante, ustedes ya se tienen que familiarizar con las ecuaciones ya. Fíjense, entonces, esto es P cuadrado. Ustedes ya tienen que saber cuando ven una ecuación de este tipo, qué tipo de vibración es. Entonces, inclusive ya saben cuáles son las, por ejemplo, las ecuaciones para calcular el periodo. Para calcular la frecuencia, ¿cómo se hacía? Y bueno, era la inversa del periodo. Pero tiene que saber qué es lo que era el periodo, qué es lo que era la frecuencia en una vibración de este tipo. Directamente reemplazar nada más. Después les piden calcular la velocidad máxima y la aceleración máxima. ¿Cómo se calculaba la velocidad y la aceleración máxima? Derivando. ¿Cómo se calculaba? A ver, ¿cómo calculábamos? Lo hicimos ayer, ¿no? ¿Cómo se calculaba la velocidad máxima? ¿A qué era igual eso? La amplitud por la pulsación. Bien, bien. ¿Y la aceleración? La amplitud por la pulsación al cuadrado. Muy bien. Fíjense que si ustedes supónganse que estamos en un parcial y yo le pregunto, o él está rindiendo la materia, y viene Dante y les pregunta, y ustedes les contestan así, si ustedes les contestan así, ustedes a priori dan a entender que la tienen clara. Ustedes tienen que saber cómo salió esto. Ustedes ya saben, porque lo hicimos ayer, que esto salió de la ecuación de la solución de la ecuación diferencial, que era, ¿se acuerdan cómo era? A por el seno de... Por el seno de... Más B por el coseno de P por T. Donde ustedes decían, yo necesito calcular el A y calcular el B. Para calcular el A y el B lo calculábamos con las condiciones iniciales del problema. Cuando ustedes calculaban o sea, ustedes derivaban esta ecuación, aplicaban las condiciones para T igual a 0, igual a K para T igual a 0, determinan el A y el B. Una vez que determinan el A y el B, vienen y los reemplazan acá, a la ecuación general, y ahí deducen que generalmente le queda una ecuación de este tipo, como como x0 por el seno o el coseno, dependiendo de eso, de P por T. Entonces ustedes decían que es la amplitud de mi elongación. Si yo lo derivo, me da igual a x0 por P. La derivada del coseno es el menos seno. En este caso, ¿no es cierto? La derivada del coseno es el menos seno, ¿verdad? Y por último, teniendo así. Ahora, fíjense, esta es la velocidad máxima y esa es la aceleración máxima, que es lo que usted me dijo ahí recién, Brizuela. Ella la tiene re clara, dijo, se calcula de esa manera y se calcula de esa manera. Yo debo suponer que si ustedes me lo dicen así, con total seguridad, debo suponer que todo esto ustedes lo tienen claro. ¿Está bien? Bueno, esa es la forma de llegar a determinar, en este caso, primero hemos demostrado que es un movimiento oscilatorio armónico, y después, cómo calculamos la frecuencia, el periodo y las velocidades máximas y la aceleración máxima. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna duda, algún problema con esto? No, profe. No, profe. Muy bien, muy bien. Porque a medida que vamos avanzando se va a ir complicando. Bien, amortiguada forzada, y se va a ir complicando la resolución de la ecuación, ¿no? Pero lo importante es tener en claro ahí la ecuación que lo describe el movimiento. Y las transformaciones que hemos tenido que hacer para llevarla a una ecuación diferencial ordinaria de tabla. Por eso el ingeniero Caballero ha hecho todo eso. El 2T sobre M por L
sea igual a P cuadrado. En realidad la solución que nosotros hemos planteado y resuelto en el teórico es x2 puntos más P cuadrado por x igual a 0. Y de ahí nace todo el análisis. A modo de resumen, nada más. Exacto. Fíjense entonces que acá lo que hemos hecho es aplicar el mismo procedimiento que ustedes han hecho en la teoría para llegar a demostrar, en el caso de un modelo más resorte, cómo llegaron a esta, justo a la ecuación, donde les dice a ustedes que es el x segunda más p cuadrado por x igual a 0. Hemos hecho el mismo procedimiento, solamente que lo hemos hecho sobre una situación que es distinta, pero nos demuestra que es, un movimiento oscilatorio armónico. Fíjense, a ver si se imaginan. Ustedes se imaginan, justamente no tengo nada, ¿no? Pero imagínense que yo tuviera un hilo y en el extremo tengo atado una esfera. Y le empiezo a dar vuelta así y empieza a girar. La esfera haciendo un círculo, un movimiento circular, ¿está bien? Les pregunto a ustedes, ¿esa esfera va a tener un movimiento cíclico? ¿Consideramos la fricción del aire? No la consideremos, ideal. Va a estar girando así, haciendo un movimiento oscilatorio. Circular, perdón. Sí. Es cíclico, sí, porque en un momento hace un ciclo. Va a volver a pasar por el mismo lado. Exactamente. Ahora, esa misma esfera, en vez de hacerla mover así, yo la tengo y lo hago el famoso péndulo que recién les comentó Dante. Lo desplazo y empieza a pendular. ¿Tiene movimiento cíclico? Sí. Sí, porque llega a un lado, llega al otro y llega al mismo siempre. Si no... Bien, cumple un ciclo, ¿está bien? Bien. Ahora, ¿qué diferencia hay entre uno y el otro? Fíjense, con respecto a la definición que se dio de vibración. Los dos son movimientos, podríamos decir, que cumple un ciclo, como hemos dicho, tiene periodo. ¿Qué diferencia le ven? Que uno El punto de sería equilibrio. unidimensional. No. Con respecto a la vibración. La diferencia está en que la definición de vibración a ustedes les dice que es el movimiento oscilatorio o el desplazamiento en torno a un punto de equilibrio estable. En cambio, en el otro no tiene equilibrio estable, porque en un momento da una vuelta, pero no está haciendo un equilibrio estable. En cambio, en el péndulo sí, siempre está pasando por un punto de equilibrio estable. En este caso, por ser ideal, va a estar indefinidamente, pero si estuviéramos considerando el rozamiento, a la larga va a venir y va a terminar en el punto de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, por eso que es importante que ustedes sepan, por ejemplo, en este caso que hemos estado viendo, sí cumple eso. ¿Por qué? Porque yo cuando, es en el caso de la guitarra, cuando yo toco una cuerda, va a empezar a vibrar alrededor de un punto de equilibrio estable. Eso es una vibración. ¿Está bien? Bueno, esa era una acotación que quise hacer. A ver, ¿cómo andamos con el tiempo para arrancar el otro problema? Me siento culpable que no, culpa de la 22, máquina que no hemos podido 22 avanzar. puntos tenemos. Bueno, no hay problema, Hugo, no hay drama, no hay problema. A ver. No, fácil el recuperatorio del sábado, profe, lo perdonamos. Sí, está bien. Ajá. No pierda el tiempo, perdonado. El ejemplo de la cuerda de la guitarra es el clásico de vibraciones. O sea, ya que yo no lo nombré, y bueno, agradezco, Hugo, que lo hayan mencionado, pero es el clásico esto de la vibración, la cuerda de la guitarra.
Y casualmente la cuerda de la guitarra suena, o la cuerda, por la vibración, no es por otra causa. Si no vibrara no sonaría. Exacto. Así que es el caso típico de un movimiento vibratorio. Y recuerden siempre la definición, es la alternancia alrededor del punto de equilibrio. Bien. Bueno, no sé, son 22:15, Hugo, no sé si va a quedar medio rengo Sí, si arrancamos. lo arrancamos directamente el martes. El miércoles de la semana Miércoles que que viene viene. seguimos con el otro, ¿ah? Bien, bien. Porque ya vamos a arrancar a ver el otro, porque ahora se va a complicar. El próximo que viene es ya le vamos a agregar el amortiguador. Bien, ¿Está bien? Y así lo vamos a ir complicando, ¿ah? Bien. Entonces les quedan 15 minutos para estudiar para el sábado. Vamos. Wow, Poniéndole. Profe, ¿a qué hora quedó el recuperatorio el sábado? A las Pero 15. usted no lo utilice para buscar un ejercicio complicado, ¿no? No tome ventaja usted. No. Es más, con Dante ya lo hemos elegido el problema. Es un problema que ni él y yo lo hemos podido resolver, así lo vamos a dar a ustedes. Para hacer las 10 de la noche. Oh, Dando vueltas con las chicas. No es así. Es un chiste, es un chiste. Es un chiste. Pero no, a las 15, el que preguntaba, ¿no? Quedamos sábado a las 15. Sábado a las 15. Sábado, 15 Bien, horas, profe. hacemos el recuperatorio del sólido. Cinemática del Bueno. sólido. Bueno, quedamos así. Deseenos suerte, profe. Bueno. Sí, estudien, que vamos en carrera todavía, todo. ¿Eh? Sí. Todos Es y así. todas. Como se Es usa así, ahora. chicos. Bien. No hay ningún problema. Bueno, Nos gracias, estamos viendo, chicos. entonces. Listo. Buen fin Nos de vemos semana. entonces, si Dios cuidarse. quiere. Chao, profes. Nos vemos el Bien, sábado. profe. Pues, Que anden bien. Chao, chao. el sábado a las Chao, 3 de la tarde, profe. no, el miércoles. Muy Adiós. bien. Hasta luego. Bien. Hasta luego, ingeniero. Adiós, Dante, que andes muy bien.